Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa tarde. Le damos gracias al Señor, amén, por permitirnos compartir una vez más la hermosa palabra de nuestro Dios, amén. Sea bienvenido a esta transmisión. Desde ya le damos la bienvenida, amén. Le doy gracias al Señor porque Dios es bueno, amén. No estamos aquí porque nosotros seamos buenos, porque seamos merecedores, amén, sino porque es la misericordia, la gracia del Señor, amén, que nos permite llegar hasta este día, hasta este momento, hasta esta hora, amén, para poder compartir la hermosa palabra del Señor. En esta hermosa hora vamos a leer la palabra del Señor, amén, en el libro de Filipenses, amén. En el libro de los Filipenses, en su capítulo 3, en sus versículos 13 y 14, amén. Vamos a estar orando después de que hayamos acabado de leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sé, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Señor amado Dios, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias, Dios mío, por este hermoso momento que usted nos permite, Dios mío, de compartir su palabra, Señor. Desde ya, bendito Dios, le pedimos, Señor, que sea usted, Dios mío, bendiciendo, Señor, este hermoso momento, Señor, en la que usted, Dios mío, está presente, Dios mío. Tome su lugar, Señor, en esta hora, Señor, y habla nuestra vida, Señor, de una manera especial, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos, Señor, a ti la gloria y te damos, Señor, a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como ya habrán visto, amén, pues el tema de esta hermosa hora se llama avanzando hacia la meta, amén. Avanzando hacia la meta, que es Cristo Jesús. La palabra del Señor, amén, nos enseña que el apóstol Pablo, amén, estando en la cárcel, estando en la ciudad de Roma, amén, estando ahí, él escribe una carta dirigida a la iglesia de los filipenses, amén. Y es una carta que profundiza mucho, a donde Pablo abre su corazón, amén, para que ellos pudieran ser alentados por las palabras de Pablo. Amén. Pablo les anima a seguir, a continuar el camino que ellos ya habían comenzado. Amén. Ellos ya habían comenzado, era una iglesia que el apóstol Pablo había fundado, amén, en la iglesia de Filipos. Y en Corintios, en Primera de Corintios, en su capítulo 9, amén, quiero hacer una apertura, amén, con esta cita bíblica que vamos a leer en esta hora. En Primera de Corintios, en su capítulo 9, y vamos a leer 2 versículos, amén. Y es una palabra donde es una pregunta. Pablo hace una pregunta y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La palabra del Señor, amén. Aquí Pablo, en esta ocasión, hablando a la iglesia de Corinto, él les hace una pregunta, amén, y él pone un ejemplo de una persona o de un atleta que se prepara para una ocasión, para competir. En este mundo secular, amén, yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto
de cómo la gente, ¿verdad? Pues los atletas se preparan, se capacitan, se cohíben de muchas cosas. Amén. Para que ellos puedan ir a esa competencia a cierto lugar y en una cierta fecha. No solamente van uno, sino que van varios a aquella competencia. Amén. Pero normalmente cuando nosotros observamos, cuando gana el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar, nosotros vamos a ver de que solamente hay premio para 3 lugares. Y del cuarto lugar hasta llegar al último lugar, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues ya no hay un premio. Porque el premio mayor, pues se lo llevó el primer lugar y así sucesivamente. Pero ellos ganan, Pablo dice, ellos ganan una corona corruptible, una corona, ¿verdad? Que se va a dañar, una corona que va a perecer, una corona que en otras palabras se va a dañar, se va a echar a perder. En esta ocasión, pues en muchos casos no se dan coronas, pero en algunas ocasiones se les da medallas, en otros se les da una cierta cantidad de dinero, a algunos se les da algún trofeo. Pero son, amén, son hechos de materiales en los que se van a dañar, en los que se van a echar a perder. Pero en este caso, Pablo dice que nosotros vamos a recibir una corona incorruptible, que no se va a dañar, sino que va a ser para siempre. Amén, es una corona que va a ser por la eternidad. Amén. ¿Y cómo nos damos cuenta o cómo se sabe quiénes son los que están corriendo en esta carrera? Bueno, yo creo que si usted y yo somos pueblo del Señor, usted y yo nos vamos a dar cuenta, amén, de que nosotros como pueblo de Dios estamos en una carrera desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, amén, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y desde ahí nosotros, amén, empezamos a caminar, empezamos, ¿verdad? Como todo. Tenemos un crecimiento, pero en este crecimiento pues vamos a ir avanzando hasta llegar a la meta, que es Cristo el Señor. Amén. Yo creo que usted y yo sabemos, amén, quiero hacer una comparación, si se puede llamar así, un ejemplo más bien dicho, amén, sobre el pueblo de Israel. Yo creo que nosotros, amén, como pueblo del Señor, hemos escuchado más de una vez esta historia, pero quiero que veamos, amén, el proceso que este pueblo tuvo para llegar hacia la tierra prometida. La palabra del Señor nos enseña, amén, que el pueblo de Israel estaba, amén, en esclavitud en la nación de Egipto. La palabra del Señor nos enseña que cuando Dios se le aparece a Moisés, Él le dice que Él sería el instrumento para que Él sacara al pueblo de Israel y llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel, donde estaba la bendición. Cuando el pueblo de Israel sale, amén, con mano fuerte, con mano poderosa, con mano extendida, dice la palabra del Señor que con lo primero que ellos se encuentran es con un mar rojo. A la vista humana se puede decir y se puede pensar que era imposible que ese pueblo pudiera pasar ese mar rojo cuando el enemigo, cuando Faraón estaba tras ellos. Amén. Pero este pueblo, amén, vio el poder de Dios cuando Dios mismo abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar en seco. Ahora, cuando el pueblo de Israel pasó en seco, amén, y ese mar se cerró, amén. Ahora, ¿con qué se enfrentó después de eso? Pues la palabra nos enseña que con lo próximo que se enfrentó el pueblo de Israel era con un desierto extremadamente grande que les tardó 40 años, amén, dando vueltas alrededor de ese desierto porque ellos tuvieron dudas. Amén, el Señor les había dicho que los iba a sacar
a una tierra y los iba a entregar o los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel, pero no les dijo por dónde ellos iban a pasar, por dónde ellos iban a ir, cuál era ese camino para que ellos llegaran a aquella tierra. Amén. Entonces, ellos se encuentran en esa situación, en ese desierto, en las cuales les tardó 40 años ahí dando vueltas. Pero en ese tiempo, en ese desierto, amén, en ese desierto pasaron muchas situaciones y muchas cosas. Ellos tuvieron sed, el Señor les dio agua. Ellos tuvieron hambre, el Señor les dio pan, les dio carne. El Señor estuvo ahí proveyendo todas sus necesidades para que el pueblo de Israel, amén, pudiera llegar a esa tierra. Ahora, la situación de este pueblo, amén, era que ellos eran peregrinos en ese desierto. Ese desierto no era su hogar, sino que ellos llegaron, amén, a aquella tierra prometida desde una generación, amén, desde 20 años para abajo para llegar a esa tierra prometida, porque los demás grandes habían dudado, habían desobedecido al Señor. Amén. Pero ¿cuál es nuestra situación si la comparamos con el tiempo de la iglesia? Nosotros como pueblo del Señor, amén, nos vamos a encontrar de que nosotros estamos de una manera similar. Nosotros no estamos en un desierto, amén, hablando físicamente, materialmente. Nosotros no estamos en un desierto, pero sí estamos en un mundo, amén, en la cual nos encontramos, y nosotros como pueblo del Señor, amén, estamos avanzando y estamos luchando contra este cuerpo mortal, contra esta carne, amén, para seguir continuando, amén. Mientras estamos en este camino nos vamos a encontrar de que no todo es fácil, nos vamos a encontrar, amén, con muchos problemas, con muchas aflicciones a nuestra vida, en las cuales, amén, nos vamos a doler, vamos a llorar, amén. Nos vamos a encontrar también con los afanes de la vida. Nos vamos a encontrar, amén, con muchas cosas que nos desenfocan del propósito de Dios. Vamos a encontrarnos también con las riquezas materiales, que nos van a desenfocar de verdaderamente lo que importa. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que tiene que importarnos, amén, son las cosas espirituales, aquellas cosas, amén, que nosotros sabemos que nos van a dar un empujón, amén, para llegar más hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida, amén. En este cuerpo carnal vamos a encontrar muchas tentaciones en las que el enemigo va a tratar y va a hacer todo lo posible, amén, para que nosotros podamos caer de la gracia del Señor. ¿Sabe que Pablo dijo en ese capítulo donde nosotros nos agarramos como base? El capítulo 13, hay una palabra en la que me llama la atención, amén. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo ya alcanzarlo, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Sabe que Pablo desde que Pablo se convirtió, amén, sabemos que era Pablo, en ese tiempo era Saulo. Él perseguía a los cristianos, los mataba, los apedreaba, los encarcelaba, consentía la muerte de ellos. Pero Pablo, desde que se convirtió, desde que el Espíritu Santo vino a su vida, amén, Pablo hizo muchas cosas para el Señor. Pero en este versículo Pablo dice, o sea, yo no pretendo que yo ya hice muchas cosas. Tampoco pretendo haberlo alcanzado ya todo. Pero él dice, pero una cosa hago,
olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. ¿Cuáles son esas cosas que quedan atrás? Pues las cosas que quedan atrás es lo que un día a nosotros nos llamó la atención. El mundo, amén, nosotros vivimos en el mundo, pero como dice la palabra, nosotros no somos del mundo. Nosotros vamos a un lugar, amén, que está allá en los cielos. Aún a lo que nuestros ojos pueden ver, amén, ese cielo azul. Nosotros vamos más allá de ese cielo azul. Hasta allá está nuestra morada eterna. Pero aquí dice la palabra y dice Pablo, amén, en otra versión se lo voy a leer, en la versión internacional dice de esta manera: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar a lo que está por delante. Aquí hay una palabra que me llamó la atención: el esfuerzo. Este continuo camino nos vamos a encontrar de que el camino del cristiano, el camino de los hijos del Señor, no es un camino fácil. Nos vamos a encontrar con que muchas veces nos van a faltar las fuerzas, muchas veces nos vamos a desanimar. Amén. Y en muchas de las ocasiones, amén, no vamos a dudar del Señor porque nosotros sabemos a quién le hemos creído. Pero yo creo que las muchas aflicciones que muchas veces nos rodean y las muchas veces, amén, en las que nosotros podamos estar pasando, las situaciones que pasan a nuestro alrededor, aquellas cosas, ¿verdad? Pues de alguna forma nos afligen, de alguna forma pues como que nos desaniman, de alguna forma como que nos desalentan, para que nosotros podamos perder la visión que nosotros tenemos. Pero Pablo, amén, en esta versión dice que él se esfuerza para alcanzar lo que está por delante. ¿Cuál es lo que está por delante? Pues es una bendición tan grande, amén, que solamente los hijos de Dios, amén, nosotros los hijos de Dios podemos tenerlo, podemos alcanzarlo, y esas cosas el Señor a nosotros nos las ha prometido. En el diccionario tradicional, amén, el esfuerzo es el ánimo, el valor y fuerza, acción energética del cuerpo o del espíritu para conseguir algo. Dice en el versículo 14: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La palabra del Señor, amén, nos enseña que el que puso la mano en el arado y voltea hacia atrás, Jesús dijo, el que hace eso no es digno de mí. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros una vez puesto, amén, nuestra mirada, nuestra confianza, nuestras manos, amén, en las manos del Señor, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esa decisión la hicimos una vez y que en esa decisión nosotros tenemos que permanecer. Si nosotros queremos ver la gloria del Señor, nosotros queremos ver la salvación del Señor, nosotros tenemos que permanecer en esa decisión. No porque nosotros, ¿verdad?, o a nosotros nos hayan forzado, sino que nosotros mismos, por amor al Señor y porque Él nos amó, amén, nosotros lo vamos a hacer, vamos a seguir, porque nosotros vamos caminando como viendo al invisible. Amén. La palabra del Señor, gloria sea el nombre del Señor, es claro. Jesús en otra ocasión dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros tenemos que renunciar a nuestros deseos, a nuestros planes, amén,
que nos llevan a la carnalidad, que nos llevan a la mundanalidad. Nosotros que tenemos que dejar esas cosas, amén, para que nosotros podamos avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. El Señor es claro y dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nos tenemos que negar a nuestro yo, tenemos que dejar esos pensamientos, amén, que a veces los pensamientos que tenemos no son de Dios, sino que cada vez, amén, el enemigo está ahí mandándonos dardos para que nosotros podamos desenfocarnos de ese propósito que Dios tiene para nosotros. El Señor, amén, hablando a la iglesia de Esmirna, también le dijo: iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es esa corona, amén, que es por la eternidad y que va a durar para toda la vida. Yo sé que en estos caminos, amén, son difíciles, claro que sí. Nadie dijo que iba a ser fácil. Vamos a llorar muchas de las veces, amén. Van a llegar noticias muchas veces malas que nos van a lastimar, amén. Pero el Señor va a estar ahí. En este camino no estamos solos. Así como el pueblo de Israel en ese peregrinaje que tuvo en medio del desierto, y el Señor cuidó de ellos como columna de fuego, amén, en la noche, y como nube de día. Así como el Señor les proveyó el agua, el alimento, el pan, así el Señor va a cuidar de nosotros en este mismo peregrinaje que nosotros, amén, estamos atravesando en esta tierra. El Señor prometió estar con nosotros. El Señor no dijo, ustedes se van a quedar aquí solos. No, el Señor dijo claramente: os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga y hoy pueda morar en el corazón de usted y en mi corazón, amén, y cada vez Él pueda fortalecernos para seguir hacia adelante. Muchas veces, ¿verdad? Como decimos un dicho, que queremos colgar la toalla. Muchas veces decimos: no, hasta aquí yo llegué. Muchas veces vemos la situación tan difíciles y decimos: no, yo hasta aquí siento que este es mi último día. Pero el Señor está ahí. Dios es bueno, que el Señor está ahí. Que aunque no estén otros, amén, a nuestro alrededor para fortalecernos, para levantarnos, pues gloria a Dios, porque nosotros dependemos de Dios. Y el Señor es el que viene, el que nos alienta, amén, y nos fortalece con estas palabras de vida eterna. Y nos dice, amén, el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y como le dijo a Josué: no te dejaré y no te desampararé. Así como estuvo con Moisés y estuvo con Josué y estuvo con los siervos del ayer, así el Señor estará con nosotros, porque el Señor no tiene sombra de variación, sino que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre lo va a hacer. Pero este camino, quiero que entendamos, amados hermanos, que este camino es un camino de santidad. Un camino que todo aquel que esté caminando en pos del Señor se va a dar cuenta de que es un camino del negarse a nosotros, es un camino de crucificar la carne, es un camino de no agradarnos a nosotros, sino agradar a aquel que nos ha llamado. Es un camino de santidad, un camino, esa santidad, amén, que no todos queremos. No todos quieren que se les hable de santidad, porque a veces pensamos que la santidad solamente es interior, o pensamos que la santidad solamente es exterior. La palabra es clara cuando el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón sano, amén.
Porque como dice mucha gente, pues ¿de qué serviría tener una falda larga? ¿De qué serviría, amén, un pelo largo? ¿De qué serviría hacer muchas cosas exteriormente y nuestro corazón es un corazón sucio? Por eso es necesario tener un corazón limpio. Un corazón limpio delante de Dios, no de apariencia, sino un corazón limpio delante del Señor. Y también está la santidad externa, claro que sí. Es válida siempre y cuando nosotros tengamos un corazón limpio. Porque así entonces la santidad externa le va a agradar al Señor. Porque entonces esa santidad no va a ser de apariencia, sino que va a ser una santidad completa, espíritu, alma y cuerpo. Nos vamos a encontrar, amén, de que este camino, gloria sea el nombre del Señor, es un camino de continua lucha con el mundo. Hace un momento les comentaba, amén, de que en este mundo nos vamos a encontrar con muchas, en una situación, amén, de necedad, de estar continuamente ahí alcanzando cosas materiales y en aferrarnos a las cosas materiales, amén, que nosotros sabemos muy claramente que se van a quedar en este lugar, que no nos las vamos a llevar a la eternidad. Nos vamos a encontrar, amén, con los afanes de la vida, con las aflicciones y con los problemas, con esas cosas, amén, que a veces nos desenfocan del propósito del camino del Señor. Así como el pueblo del Señor se encontró con la duda, amén, por eso tardaron 40 años, por estar en desobediencia y por estar en una continua duda de saber si el Señor estaba con ellos o no. Y en esta situación, amén, yo creo que nosotros tenemos que estar bien fijos, bien convencidos, amén, de que nosotros le estamos siguiendo a un Dios que es poderoso, claro que sí, que es glorioso, amén, aleluya, pero que es un Dios celoso de nuestra alma, de que Él nos quiere exclusivamente para nosotros. Porque así como el pueblo de Israel, amén, desvió su mirada hacia muchas cosas, hacia muchos dioses falsos que le llamaba la atención, cuando ellos mismos sabían que su mirada tenía que estar solamente en Dios, porque ellos habían visto cómo habían salido con mano fuerte, con mano poderosa, y ellos mismos habían visto de cómo Dios peleaba por ellos, con milagros, con señales y con prodigios. Pero ellos se desviaban. Ellos ponían su mirada, amén, en otras cosas de piedra, de palo, de madera, de yeso. Y habían dejado al Señor. Y así de igual manera nosotros nos vamos a encontrar, amén, con que el amor de muchos se enfriará. En estos últimos tiempos tenemos que caminar en santidad, claro que sí, pero tenemos que caminar, amén, con amor. ¿Con amor hacia quién? Hacia Dios. Porque nosotros estamos caminando, amén, como viendo al invisible, pero por amor. No porque nos estén obligando, no porque sea la fuerza, no porque Dios nos esté forzando, no, Dios nos dio un libre albedrío. Y nosotros en ese libre albedrío, nosotros decidimos un día entregarle nuestra vida al Señor. Un día dijimos, Señor, yo te voy a seguir. Un día nosotros le dijimos, hasta el final, Dios mío, te vamos a seguir. Y vamos a estar ahí en esa continua lucha con nuestra carne, con nuestro yo. Pero a veces, estando en un tiempo de abundancia o estando en un tiempo, amén, en la que nosotros nos olvidamos del Señor.
Nos olvidamos de qué es lo que le prometimos al Señor. ¿Qué es lo que le prometió a usted? Ser fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que le prometió a usted? Que le serviría para siempre. Y si usted no está en esa promesa que usted le cumplió al Señor, entonces ¿dónde está? A lo mejor estamos en los afanes del mundo. A lo mejor estamos en esas cosas, amén, materiales. Pero Pablo dijo, eso yo ya lo he dejado atrás, ya lo hemos olvidado. Pero una cosa hago, me extiendo hacia lo que está por delante, porque lo que está por delante, amén, es mucho mejor que lo que está aquí en el mundo. Nosotros a nuestra vista humana podemos ver muchas cosas materiales allá afuera. Y podemos verlo, amén, de una forma con agrado y de decir, pues como que me está gustando acomodarme aquí y ver, tal vez, ¿verdad? Nos podemos acomodar en una casa bonita, en una casa lujosa, porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos un buen salario y nos enfocamos en esas cosas, amén, pero se nos olvida que lo espiritual, amén, que lo espiritual es lo que vale. Como nuestra hermana decía, amén, el martes pasado, ¿de qué serviría ganar todas las riquezas? Amén. ¿De qué serviría, dice la palabra del Señor, ganar todas las riquezas del mundo y después perder nuestra alma? Pero nosotros, amén, tenemos que estar, gloria sea el nombre del Señor, enfocados en lo espiritual. Tenemos que dedicar ese tiempo a lo espiritual. ¿Para qué? Porque eso es lo que va a llevarnos a una eternidad, amén, pero para vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo para el Señor mientras nosotros estamos caminando en esta tierra? No solamente es ir a la iglesia, no solamente, amén, es estar ahí pasando y diciendo somos cristianos, sino que nosotros, amén, tenemos que hacer muchas más cosas, amén, para el Señor. No para nosotros, sino para el Señor. ¿Qué tenemos que estar haciendo, amados hermanos? La oración es un arma muy poderosa. La oración, amén, es algo que el Señor ha puesto en el hombre. Cuando el hombre viene al Señor, amén, y nos saca muchas cosas que nosotros traíamos. Y nos saca esas malas palabras, pero ahora el Señor nos enseña, amén, a orar. La oración, amén, nos lleva a una comunión íntima con el Señor, y dentro de esa comunión nosotros aprendemos a conocer más al Señor. Dentro de la oración nosotros podemos, amén, también conocer la voluntad del Señor cuando lo hay un corazón limpio y nosotros nos acercamos al Señor por medio de la oración, amén. El Señor ahí nos puede revelar también su voluntad. Claro que sí. En la palabra el Señor nos revela su voluntad, pero en la oración también, amén, nos va a revelar su voluntad. Ahora, ¿qué podemos hacer en medio de este mundo en la que estamos? Un mundo lleno de mal, un mundo lleno de pecado. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? A veces no podemos ir. No es que a veces, es que en este momento no podemos ir a un hospital a visitar a los enfermos. Pero sí podemos interceder. Desde su hogar usted puede doblar sus rodillas y usted puede decir, Señor, le pedimos, Señor, que usted sane a los enfermos, que usted los levante, aleluya, claro que sí.
pero sobre todo pedir por la salvación de las almas. Yo creo que nosotros como iglesia nos hemos dedicado muchas veces a nosotros. La oración, amén, muchas veces la hemos ocupado en el mayor tiempo a nosotros. En bendíceme a mí, en bendice a mis hijos, bendice mi matrimonio y bendícenos. Lo cual no es malo, claro que no, al contrario es bueno. Pero a lo que yo me refiero es que a veces nada más enfocamos esa oración en nosotros. Cuando nosotros podemos ir, amén, más allá. Podemos pedir por aquellos, amén, que están allá en las calles, por aquellos niños que no tienen que comer. Sabe que veía unos videos, amén, y les enseñaba a mis niños porque me llamaron mucho la atención de niños, de gente que recoge comida en los basureros grandes. Y nosotros como iglesia muchas de las veces somos tan egoístas que nada más nosotros. Pero ¿qué hay de los niños, amén, que están allá descuidados, amén, porque sus padres los abandonaron? ¿Qué hay de aquellos ancianos de los cuales sus hijos se han olvidado aún de sus padres? Y de aquellos enfermos que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Sabe que a veces, ¿verdad? El Señor llega y nos exhorta y nos jala, ¿verdad? Pues ahí las orejas. Porque a veces desperdiciamos mucho tiempo en muchas cosas. Amén. En muchas cosas desperdiciamos nuestro tiempo. Y un día, amén, vino a mi corazón, en lo que yo hago esto, yo pude haber estado intercediendo por una persona que se va hacia la muerte eterna. Nosotros como iglesia, mientras estamos en este peregrinaje, no solamente somos nosotros, sino que nosotros como iglesia tenemos que hacer más. Y nosotros como iglesia tenemos que estar intercediendo por esas almas que se están perdiendo. Lastimosamente. Lastimosamente mucha gente se está perdiendo. Y nosotros como iglesia tenemos que estar ahí intercediendo por esas almas. Intercediendo por esas almas. Y lo voy a decir una vez más, intercediendo por esas almas. Usted sabe, cuando usted, amén, no voy a decir que es malo descansar, porque no es malo. No voy a decir que es malo tomarse un tiempo para nosotros, porque no. Pero si nosotros hacemos de eso nuestra rutina, un día el Señor, amén, nos va a decir, ¿y qué hiciste en ese tiempo? Un día nosotros, así como alcanzamos, anhelamos un día estar en la presencia del Señor, amén, para que el Señor nos dé una corona para vida eterna. Claro que sí, pero también así el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro tiempo. De qué es lo que hicimos con nuestro tiempo mientras estamos en este camino. Esta cuarentena, amén, no es para que nada más estemos encerrados y para que nada más estemos comiendo. Sino que esta cuarentena, amén, si lo podemos ver así, es para crecer espiritualmente. Para estar más cerca del propósito de Dios. Para cuando el Señor, amén, el Señor venga, el Señor nos halle como esas 5 vírgenes prudentes que estaban llenas de aceite. Llenas del Espíritu Santo, llenos de la presencia del Señor.
Esta cuarentena en la que estamos pasando no es para perder el tiempo. No es para dormir, no es para comer. Nosotros las que trabajábamos, ¿verdad? Pues decíamos, ¿hasta cuándo va a haber un tiempo de descanso? Pero si lo vemos con los ojos espirituales, no tiene que ser un tiempo de descanso, sino que tiene que ser un tiempo de crecimiento espiritual. Porque si antes desperdiciamos nuestro tiempo en muchas cosas y no había tiempo para orar, hoy hay tiempo para orar. Delante de Dios no vamos a tener excusa y de decir, oh, no tuve tiempo para orar. Si antes a usted no le daba tiempo a ayunar, pues a hoy le tiene que dar tiempo a ayunar. Si antes no le daba tiempo leer la palabra del Señor, pues en este tiempo a usted le tiene que dar tiempo leer la palabra del Señor. Sabe que un día me mandaron un audio y lo voy a compartir con ustedes. Este audio decía, esta persona decía que este confinamiento, amén, lo había mandado el Señor, porque la iglesia estaba muy ocupada en sus quehaceres, en sus trabajos. La iglesia estaba muy ocupada que no tenía tiempo para el Señor. Y aunque iba a la iglesia, solamente tenía tiempo para ir esas 2 o 3 horas. Y de esas 3 horas podía sobrevivir. ¿Por qué? Porque nada más allá cantaba, nada más allá oraba y solamente allá leía la Biblia. Pero el Señor le plació mandar este tiempo, no para que desperdiciemos nuestro tiempo y no para que nuestras finanzas se nos vayan al suelo. No lo veamos de esa manera, sino que lo veamos que el Señor está ahí tocando para decir, Claudia, yo quiero estar contigo, quiero hablar a tu corazón, quiero hablarte por medio de mi palabra. Porque antes no había tiempo, pero ahora sí lo hay. Ahora, ¿cómo nos va a encontrar el Señor si estamos nosotros como iglesia en medio de esta cuarentena? Amén. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor viendo televisión, viendo programas que no edifican, viendo películas que no edifican, sino que nos alejan del Señor? Porque muchas veces son cosas que no le agradan al Señor. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Nos va a encontrar velando. Nos va a encontrar. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Es necesario, amén, que todas las cosas que nos alejan del propósito de Dios, lo dejemos hacia atrás. Lo dejemos hacia atrás y ahora de verdad nosotros nos interesemos por tener un crecimiento espiritual. Para que después nosotros, amén, podamos ser de bendición para todos aquellos que no conocen del Señor. Mucha gente no conoce del Señor, que está a nuestros alrededores, y nosotros, ¿verdad? Pues no vamos a ir ahí a la fuerza a hablarles del Señor. Aquí el que quiera oír, que oiga. La palabra de Dios es clara. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Hoy es tiempo de acercarnos al Señor. Si nosotros hemos abandonado la cruz, amén, es tiempo de regresar a la cruz y de ver, amén, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, por la humanidad. Porque el mundo se ha olvidado de que el Señor, amén, de que el Señor está ahí tocando a la puerta de su corazón. Y mucha gente no tenía tiempo. A mucha gente se iba, ¿verdad? Ahora están ahí encerrados deseando que reabran todo. ¿Para qué? Para irse a sus bailes,
para irse a lo que la carne le gusta, para irse de compras, para irse con sus amigos, para irse con sus amigas, para irse con su novio, con su novia, para irse a adulterar, para irse a fornicar, para irse a pecar. Para eso el mundo está deseando que se compongan estas cosas. Pero no para que vuelvan al Señor. No para que vayan en busca de esas almas que están perdidas. Para que vayan en pos de aquel que tiene, ¿verdad?, un problema de alcoholismo. Un problema de drogadicción, y usted y yo como hijos de Dios sabemos que eso no lo hace el hombre, no lo va a libertar el hombre, sino que lo va a libertar solamente Dios. Que esas cadenas se rompen con la sangre de Jesucristo, con la sangre del Cordero de Dios, aquella sangre que quita el pecado del mundo. Es necesario que nosotros como iglesia en este caminar, en este peregrinar, no tomemos la actitud que tomó el pueblo del Señor, dudando, divagando entre dos pensamientos, sino que es necesario que nosotros nos levantemos y marquemos una diferencia. Marquemos una diferencia como hijos de Dios. Marquemos una diferencia como pueblo del Señor. Es necesario que nosotros avancemos hacia esa meta prometida. El Señor ahí va a estar para fortalecernos, porque si a usted y a mí nos faltan las fuerzas, el Señor va a estar ahí para levantarnos las fuerzas cuando no tengamos ninguna. Que muchas veces nos vamos a desanimar, claro que sí. Los siervos del Señor también pasaron esas situaciones. Pero el Señor les dijo que Él estaba con ellos. Y así como el Señor estuvo con ellos, el Señor asimismo va a estar con nosotros. Porque el Señor no miente. El Señor es Dios. Y para terminar, amén, tengo estas citas bíblicas. Ahí mismo en el libro de Filipenses, en su capítulo 3, donde leímos, pero en sus versículos 20 y 21, dice la palabra del Señor, amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a un cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oiga, hermano, que en el versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. O sea que si usted estaba muy acomodado en este mundo, pues váyase desacomodándose. Si usted y yo estábamos muy cómodos en este mundo, con nuestro trabajo, con nuestro salario, con nuestras cosas que podamos tener, y así usted esté muy encariñado con ese carro que tiene, y así usted y yo estemos muy encariñados en esa casa que con tanto sacrificio la pagamos, así estemos muy encariñados con esas cosas, pues vayámonos despojando, porque la palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. La ciudadanía que nosotros nos espera está en los cielos. Es algo mucho mejor. Yo creo que aquí el que no quiere entender, ¿verdad? Pues como dice la palabra, ese dicho, al buen entendedor pocas palabras. O sea que usted y yo, ¿verdad? Pues estamos entendiendo
de que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos, algo que no es perecedero, sino que va a perdurar por toda la eternidad. ¿Para qué vamos a estar trabajando, desperdiciando nuestro tiempo en esas cosas? Amén. Cuando allá en nosotros, cuando nosotros podemos invertir nuestro tiempo en las cosas que de verdad nos llevan a la vida eterna. A veces invertimos nuestro tiempo en muchas cosas que no edifican, que no nos edifican. Pero es hora de que vayamos invirtiendo nuestro tiempo hacia lo eterno, hacia lo que verdaderamente importa. Yo le animo a seguir adelante. Usted en este camino no está sola, no está solo, no estamos solos, no estamos huérfanos. El Señor Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Y como Él mismo lo prometió de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos a días, hermanos. Estamos a días, estamos a semanas y si a tanto, a meses o a un par de años. No vamos a poner fecha porque usted y yo sabemos que no hay ni fecha ni hora en la palabra del Señor. Pero sí sabemos las señales que dice. Y cuando veamos que todo esto se está cumpliendo, dice la palabra del Señor, erguíos y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Estamos bien cerca de conocer, de ver cara a cara a nuestro Dios. Aquel hombre maravilloso que un día vino a este mundo, se despojó de su gloria. Amén, se despojó de su grandeza para venir a nacer en un humilde pesebre por amor a usted y por amor a mí. Un día, amén, ya no va a tardar en que un día vamos a ver a ese hombre maravilloso, ese hombre que dio la vida por nosotros, ese hombre que nos ama, a ese hombre que nos ama con amor eterno, a ese Dios maravilloso. Un día, ya no falta mucho, faltan días, estamos a días, estamos a semanas y si por mucho a un par de años. Ahora, ¿en dónde está invirtiendo su tiempo? ¿En dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Sabe que me está poniendo mucho el Señor en que usted ponga su tiempo en lo que de verdad importa? Porque a veces desperdiciamos, y lo voy a decir con un dolor en mi corazón. ¿Sabe por qué? Las redes sociales son buenas cuando uno las sabe utilizar bien. Pero cuando están en manos de una persona que no sabe utilizar bien su tiempo, ¿qué va a hacer? ¿Desperdiciar su tiempo en Facebook? ¿Desperdiciar su tiempo en YouTube? En viendo videos y información que a veces, ¿verdad?, es pecado y nos aleja del Señor. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Ahora, no le voy a decir que Facebook y YouTube es malo. Cuando nosotros sabemos invertir bien nuestro tiempo, usted se va a dar cuenta de que ahí podemos, como en esta ocasión, compartir la palabra del Señor. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que ser una gran diferencia entre los hijos de Dios y los que no conocen, para que ellos vean la luz en nosotros y ellos puedan un día conocer a ese Dios maravilloso que da la vida eterna. Así que sigamos hacia adelante, así como Pablo, amén, fortalecía con esas palabras de aliento y los animaba a seguir hacia adelante.
a que no se desenfocaran, no perdieran la vista de lo que está por delante y de lo que verdaderamente importa, que es la salvación, que es la vida eterna. Allá está, allá arriba está lo mero bueno, lo que de verdad importa y lo que no tiene final, lo que es eternamente. Así que en esta hora vamos a orar. Yo tengo